El suelo es la capa superior de la tierra, compuesta de sólidos, líquidos y gases, en donde se desarrollarán las raíces de las plantas al tomar de ahí los nutrientes necesarios para crecer. Un suelo ideal tiene una distribución pareja de organismos sólidos como minerales y materia orgánica, y poros para la circulación de agua y aire. ¿Cuáles son los componentes del suelo? Principalmente tenemos el agua y el aire. El aire no es un sólido o un líquido, sino una combinación de elementos gaseosos que se encuentran naturalmente en la atmósfera terrestre. En el suelo, los bolsillos de aire permiten que el agua pase a través del mismo y a través de las plantas que crecen por encima y por debajo de la línea del suelo. El agua en el suelo generalmente contiene sales disueltas y otros productos químicos. El agua es una parte esencial del suelo, pues las plantas no pueden sobrevivir sin ella. Algunos suelos, como los arcillosos, retienen el agua mucho mejor que los otros tipos de suelos. Cuando el agua permanece en el suelo, en lugar de pasar a través de él fácilmente, el suelo se desenvuelve más denso. Algunas plantas no pueden crecer en los suelos pesados, arcillosos y ricos de humedad. Como segundo componente tenemos los minerales. Todos los suelos están compuestos por arena, limo y arcilla, aunque algunos tipos de suelo tienen mayores concentraciones de estos minerales que otros, pues las rocas y los minerales constituyen la mayor porción de la composición del suelo. La arena es la partícula del suelo más grande y más gruesa. El agua pasa a través de ella más fácilmente que en otros tipos de suelo. El limo es una combinación de rocas de cuarzo y otros. Las partículas del limo son más pequeñas que la arena, pero más grandes que la arcilla, pues la arcilla es la más rica de los minerales del suelo y contiene nutrientes como hierro, potasio y calcio. Asimismo, siendo las partículas más pequeñas del suelo provienen de la arcilla, la cual puede llegar a ser muy densa y difícil de ser trabajada. El tercer componente del suelo son los materiales orgánicos y biológicos, pues las plantas y los animales en descomposición proporcionan los materiales orgánicos que se encuentran en el suelo a través de la descomposición. La materia orgánica se descompone y se convierte en nutrientes que las plantas pueden usar. La mineralización también se produce mediante la descomposición, y a través de este proceso los materiales orgánicos se tornan en inorgánicos. El quinto elemento del suelo, que es el componente biológico, ofrece estos importantes elementos orgánicos que son muy esenciales. Las plantas y los animales, cuando se mueren, se convierten una vez más en parte del suelo, y así el ciclo continúa, pues el suelo da vida, la vida vuelve a la tierra. Factores benéficos del suelo. Las características de cada suelo dependen de varios factores. Los más importantes son el tipo de roca que los originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. Beneficios físicos. Evita la compactación del suelo, aumenta la retención del agua, reduce la erosión, disminuye los encharcamientos, mejora la resistencia a las heladas y veranos intensos, favoreciendo así el desarrollo de la raíz. Beneficios químicos. Desintoxica las plantas por el uso excesivo de químicos, aporta todos los elementos y microelementos actuando como corrector de pH en suelos ácidos y como corrector de salinidad. Beneficios biológicos. Siendo el suelo un ser vivo, la composta aporta una gran riqueza biológica y mitiga el impacto de plagas y patógenos. Entre los distintos tipos de suelos tenemos los arenosos, los limosos o los de turba. Según el tipo de suelo, se podrán plantar unos cultivos u otros. Además, hay suelos más vulnerables a la contaminación y la sequía. Por ello te contamos más sobre los distintos tipos de suelo. Hay básicamente 5 tipos de suelos, que son los que los jardineros y agricultores trabajan. Los 5 tipos son en realidad la combinación de 3 tipos de partículas de roca erosionada, que se compone el suelo. Son el limo, la arena y la arcilla. Características de estos. Suelos arenosos. Entre los tipos de suelos, el arenoso contiene partículas más grandes que el resto de los suelos. Es áspero y seco al tacto porque las partículas que lo componen están muy separadas entre ellas y no mantienen bien el agua. Suelos limosos. Se componen de partículas más pequeñas y suaves al tacto que los arenosos. Los suelos limosos retienen el agua por más tiempo, así como los nutrientes. Su color es marrón oscuro. Los limos se componen de una mezcla de arena fina y arcilla, que forma una especie de barro junto al lodo y restos vegetales. Sus características son pedregosos, de color oscuro,
y filtran el agua con bastante rapidez son suelos muy fértiles. Suelos humíferos o de tierra negra son aquellos suelos que ya cuentan con material orgánico descompuestos. En este tipo de suelos podemos ver organismos o microorganismos que pueden ser muy beneficiosos para sembrar. Suelos arcillosos son un tipo de suelo que están formado por granos finos de color amarillento, arcilla en un 45%, retienen mucho el agua y forman charcos, también conocidos como suelos pesados. Estos son potencialmente fértiles, ya que contienen nutrientes unidos a los minerales arcillosos en el suelo. Suelos pedregosos se llaman así porque tienen pequeñas formaciones de piedra en su composición. Esto se produce porque la superficie terrestre se desdobla por causas naturales o por causas provocadas. El gran problema de este tipo de suelos es que son semi-impermeables, por lo que no permiten la entrada de agua. De esta manera es muy complicado el cultivo en este tipo de suelos, aunque existe un tipo de plantas de origen xerófilo que sí pueden crecer en este tipo de suelos. Suelos de turba son excelentes para el cultivo, se usan en la agricultura como sustrato para el cultivo. El suelo de turba es de color oscuro marrón o negro. Son de textura suave y tienen un alto contenido de agua y nutrientes. Los suelos de turba suelen estar saturados de agua, pero una vez drenados son excelentes para el cultivo. Suelos salinos son característicos de regiones secas. Su alto contenido en sales influye en plantas. No son suelos buenos para la agricultura, ya que causan dificultades en su crecimiento. En este tipo de suelos, los cultivos crecen poco, ya que se acumulan las zonas de las raíces. ¿Cómo identificar su tipo de suelo? El suelo arenoso tiene un elemento arenoso, puede sentir granos de arena dentro de él y cae entre los dedos. El suelo arcilloso tiene una cualidad de mancha y pegajoso cuando está mojado. Los suelos limosos puros son raros, especialmente en jardines. Tienen una textura ligeramente jabonosa y resbaladiza. Factores que destruyen el suelo. La degradación del suelo es un proceso degenerativo que reduce la capacidad actual o futura de los suelos para seguir desempeñando sus funciones características. Esto puede obedecer tanto a causas naturales como a causas antrópicas: erosión, compactación, artificialización, acidificación, salinización, pérdida de materia orgánica o contaminación. Las capas del suelo se dividen en niveles para identificarlas, y cada nivel se llama horizonte, que va desde el horizonte 0 hasta el D. El horizonte 0 es la capa superior del suelo. Se compone de materia orgánica desprendida de las plantas, como hojas y ramas. Allí viven insectos y animales. En el horizonte A es la capa más fértil, de color oscuro. Se compone de órganos descompuestos o humus y minerales. En el horizonte B su color es más claro, y en ella se depositan hidróxidos metálicos, arcilla, sales y óxidos que se arrastran del horizonte A. En el horizonte C, aquí no existen depósitos de materiales ni hay remoción, tampoco se acumula materia orgánica. Por el horizonte D es la capa más profunda del suelo y la que le da origen. Está compuesta por rocas que no sufrieron alteraciones. Y el horizonte E es la capa que se encuentra en algunas ocasiones. Tiene poco desarrollo luminar y es de color claro. ¿Qué tipo de suelo hay en Aguascalientes? En la zona de los valles de Aguascalientes y Calvillo, los suelos existentes son de origen sedimentario, con espesores superiores a 1 metro y con buen drenaje. Tienen buena textura y porosidad. Su buena permeabilidad y el contenido orgánico que tiene los hacen aptos para el cultivo.